mundo de las finanzas, ¿sí? De las finanzas, de la administración financiera, de los gerentes financieros. Y vamos a terminar algunos temas que quedaron pendientes la semana pasada. Aunque estos contenidos ustedes ya los tienen ya lo tienen en la plataforma, pero igual vamos a resaltarlo a casa. Muy bien. Dentro de los términos financieros relevantes, hablamos de estos que aparecen en pantalla, ¿verdad? Que son los estados financieros, los activos, los pasivos, la financiación, los dividendos, ingresos de operación. O sea, todos estos términos deben ser base para para el desarrollo del curso que estamos viendo, ¿sí? Para el desarrollo del curso que estamos viendo. Entonces, yo espero que ya con el examen o la prueba corta que ustedes realizaron, ya reforzaron estos temas. Entonces, únicamente para comprobarlo de manera oral, quisiera que alguien de ustedes me pudiera responder cuál es la diferencia entre costos y gastos, ¿verdad? O si son lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Buenos días. Yo quisiera responder eso y es que los costos son todo el dinero que se utiliza, se invierte en la transformación de materia prima o bien para poder brindar un servicio. Entonces los costos son todo el dinero que prácticamente se va a ver reflejado en la transformación de un producto o bien en la prestación de un servicio. Mientras que un gasto es aquella cantidad de dinero, el total de un dinero, el cual no se va a ver reflejado ni en producto ni en servicio, sino puede ser considerado incluso como una pérdida, ya que es una salida de dinero que no va a regresar como un tipo de utilidad o ganancia a la empresa. Podría ser, por ejemplo, el pago de salarios, por ejemplo, podría ser considerado entre los gastos, mientras que los costos, como les repito, van enfocado a la transformación de bienes y servicios y obviamente eso va a regresar reflejado en utilidades o ingresos también, ¿verdad? Entonces no son lo mismo y esa es la diferencia entre ambos. Muchas gracias por su excelente explicación, Weisman. Efectivamente, esa es la principal diferencia. El costo, el costo y el gasto sí tienen algo en común, que ambos son egresos. Ambos son egresos. Pero el costo es un egreso para involucrarlo dentro de un proceso de producción. Es decir, por ejemplo, hablemos de la fabricación de panes. Va a ser para fabricar, para comprar la harina, la levadura, el azúcar, ¿verdad? Entonces, es un egreso, pero para involucrarlo dentro de un proceso productivo que sabemos que después se va a recuperar. En cambio, el gasto son egresos que sirven para que la empresa pueda operar, para que pueda funcionar, para que pueda vivir. Es como nosotros, ¿verdad? Necesitamos ciertos gastos que definitivamente sin ellos no podemos vivir, ¿verdad? Por ejemplo, compra de agua, compra de alimentos, pago de vivienda, pago de vestuario. Entonces, eso es para que nosotros podamos vivir. ¿Y qué le sirve a la empresa para poder vivir? Tiene que pagar salarios, tiene que pagar renta, tiene que pagar depreciaciones, eh, tiene que pagar Impuestos. la energía eléctrica, exacto, los servicios básicos. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Los costos son egresos involucrados dentro de un proceso de producción y los gastos son egresos que sirven para la operación de la empresa, pero que generalmente no se recuperan, son una pérdida. Bueno, entonces yo creo que esta es una de las principales temas que tenemos que manejar, entonces para ir avanzando en los contenidos, porque créanme que según la guía didáctica tenemos varios temas y tenemos que agotarlos lo más pronto posible. Bueno, después de esto surge una pregunta, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. ¿De qué forma se pueden aplicar los conocimientos en finanzas? Entonces ustedes como conocedores de las finanzas, de los temas financieros, pueden desarrollarse de dos formas. Una, como servicios financieros, o sea, asesores. O dos, como administración financiera, o sea, gerentes.
Asesores, por ejemplo, asesorar a empresas, asesorar a entidades en cuanto al uso de los activos, de los pasivos, de los ingresos, de los egresos, de las inversiones, de los costos, de los gastos. Sobre eso podemos asesorar, ¿verdad? A través de prestar servicios financieros. Y número dos, ser gerentes financieros dentro de una empresa. Y un gerente financiero, no crean ustedes que qué bonito el puesto de gerente, ¿verdad? Miren, si hay puestos demandantes dentro de entidades o instituciones, es el puesto de gerente financiero, definitivamente. Porque su estancia dentro de la empresa, dentro de la entidad, depende de los resultados que genera. Si no genera buenos resultados, va para afuera. Eso es así. Entonces, el trabajo principal de los gerentes financieros va a ser aumentar las ganancias, o aumentar el valor de las acciones. Pero para lograr eso se necesitan varios movimientos dentro de la empresa que más adelante vamos a conocer. Bueno, entonces, ¿dónde pueden trabajar los gerentes o administradores financieros? Según nuestra legislación, existen dos tipos de clasificaciones de comerciantes. Están los comerciantes individuales, que son dentro de los comerciantes individuales podríamos clasificar a la microempresa y a la pequeña empresa. Y las empresas mercantiles, que allí ya podríamos clasificar a las medianas empresas y a las grandes empresas o corporaciones. Entonces, en cualquiera de estas empresas se necesita un gerente financiero, se necesita un conocedor de la administración financiera. Por ejemplo, en una micro puede servir un gerente o en este caso el mismo dueño de la empresa tiene que ser administrador financiero, ¿verdad ustedes? Porque tiene que aprender a sacarle el mayor rendimiento a los ingresos que va obteniendo, a poder mantenerse, a poder lograr la estabilidad de la empresa y poder ir creciendo hasta llegar a ser pequeña empresa. Y después de pequeña empresa, mediana empresa y después de mediana empresa, gran empresa. Y ese debe ser el objetivo principal de los administradores financieros. Víctor Reynard levantó la mano, adelante. Sí, solo una consulta. Por ejemplo, cuando usted menciona ahí o hace referencia al decreto 270, ¿este obliga a estas empresas a que tengan que tener un gerente o un administrador financiero registrado o siempre es opcional? Sí, gracias. Es opcional. Es opcional. Por ejemplo, en el caso de los pequeños contribuyentes o microempresarios, ellos no tienen la capacidad para poder pagar un administrador financiero. En este caso, los mismos dueños tendrían que convertirse en administradores financieros, claro, si tienen la capacitación, ¿verdad? Pero el Código de Comercio lo único que obliga es a que los comerciantes se inscriban a la Superintendencia de Administración Tributaria y, por supuesto, al registro mercantil. Y entonces se pueden inscribir como comerciantes individuales e inscribirse en el régimen de pequeño contribuyente en la SAT, ¿verdad? En pequeño contribuyente pues están los microempresarios y la pequeña empresa. Y luego está la otra forma en que se pueden constituir las empresas en Guatemala, están las empresas mercantiles. Y estas empresas mercantiles pueden ser medianas o grandes empresas, ¿verdad? Y estas en la SAT deben inscribirse ya sea en el régimen general, que son dos opciones que se tienen para pago de impuestos. Y pueden constituirse en el registro mercantil como sociedades colectivas de responsabilidad limitada o sociedades anónimas, ¿verdad? Que esos ya son las medianas y las grandes empresas. Pero son regímenes en que se puede constituir y eso, digamos, son conocimientos de otro estudio, pero igual es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Lo que sí es cierto, y miren, vale la pena aquí resaltar, es que
En Guatemala hay mucha, y en Latinoamérica como tal, hay mucha economía informal. ¿Y qué es la economía informal? Es el grupo de pequeños microempresarios o emprendedores que pues realizan transacciones económicas o prestan servicios o hacen todo tipo de actividad, pero no se inscriben ni en la SAT ni en el registro mercantil. Entonces, la ventaja de eso es que ellos no pagan impuestos, ¿verdad? No pagan impuestos. Pero la desventaja de no estar inscritos dentro de la SAT y el registro mercantil es que no pueden obtener ayuda de nadie. O sea, ni de bancos, no pueden solicitar créditos, no pueden obtener ni de cooperativas, ni de ningún lado, pueden obtener créditos. Y por ejemplo, en este caso, lo que está pasando ahora en Guatemala es que, por ejemplo, el gobierno habilitó un fondo millonario en el CHN para poder obtener créditos empresariales de recuperación. Pero para poder acceder a esos créditos, en primer lugar, las empresas deben estar inscritas y deben estar reguladas y deben tener en orden la contabilidad y todos sus requisitos al día para obtener esos créditos. Pero la mayor parte de microempresarios o economía informal en Guatemala no están registrados. Entonces, por lo tanto, si no están registrados, no existen en la vida. Por esa razón, es importante que todos los negocios de la economía informal deberían de inscribirse a la SAT. No es mucho lo que se paga de impuesto, al menos en pequeño contribuyente no es mucho lo que se paga, ¿verdad? Y esa es una de las debilidades que tenemos a nivel de país. O sea, la extensa cantidad de economía informal y y por eso mismo que no están inscritos, ¿verdad? Y cuando, como les digo, yo recomiendo, o la ley recomienda más que todo, la ley recomienda de que deban inscribirse porque son mayores las ventajas que tienen versus las desventajas. ¿Alguna duda, comentario o sugerencia sobre este tema? Lic, yo tengo una consulta. ¿Qué manda? Ante el tema de las diferentes empresas y los diferentes tamaños de empresa, diría, ¿qué hay con la nueva tendencia de los emprendedores de la sociedad con la constitución de empresas de emprendimiento? Sí, bueno, me parece bien. Miren, de verdad no hay otra salida para que los países se puedan levantar que exista ese emprendimiento, esa posibilidad de emprender, de crear negocios. Y entonces eso está bien. Y si ustedes pretenden ser emprendedores, eso está excelente. Pero yo recomiendo de que se inscriban, ¿verdad? Que se inscriban en la SAT, que se inscriban en el registro mercantil, porque de esa manera van ustedes aumentando su récord laboral, su récord de funcionamiento y su récord crediticio. Así, si por ejemplo más adelante tienen ustedes la posibilidad de tener un gran negocio o una gran cantidad de ventas y van a necesitar dinero para poder comprar más inventario, entonces ustedes ya van a tener esa posibilidad de que las financieras o los bancos les den crédito. Pero si no están inscritos, eso va a ser muy difícil. Entonces, me parece bien los emprendimientos. En este caso hay que inscribirse primero como pequeño contribuyente. Ya conforme van subiendo las ventas, cuando ya sean sus ventas o prestación de servicios mayores a 150,000 al año, entonces ya automáticamente los pasan ustedes a régimen general y ahí entonces se busca cuál de los dos regímenes es el más adecuado de acuerdo al giro de negocio que ustedes tengan. Pero sí es importante, como les digo, emprender y hacerlas con todos los de la ley, porque son más ventajas que desventajas. ¿Sería esa la respuesta? Entonces, ahora bien, que ya vimos, para servirle, ahora que ya vimos
los diferentes tipos de empresas, ¿verdad? La micro, pequeña, mediana y gran empresa o corporación. Ahora quisiera yo que ustedes me respondan. ¿Cuál debe ser la meta de los administradores financieros entonces? Dentro de las empresas, ¿cuál debe de ser la meta de los administradores financieros? Nick, Adelante. buenos días. Considero que dentro de las metas, bueno, varias metas, ¿no? Porque creo que no va a ser una sola. Sí es. Dentro de las principales puede estar la reducción de costos y de alguna manera buscar la incrementación de las utilidades del lado de las empresas, ¿verdad? Creo que estas dos son probablemente las principales. Adicionada a todo el tema de decisiones, buscar nuevas oportunidades de negocio, buscar también temas de nuevas inversiones, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy acertada su respuesta. ¿Alguien más que quiera fortalecer la respuesta? Sí, Lick, yo quería agregar que también pasa mucho por la administración inteligente y estratégica de los recursos con los cuales ya cuenta, ¿verdad? O sea, eh, administrar bien lo que ya se tiene y empezar a planificar cómo se puede obtener más ingresos, ¿verdad? Esos dos puntos. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien Yo más? quisiera aportar algo. Adelante. Una, pues, para mí sería la optimización de los recursos financieros. Y otra sería saber reinvertir la, la generación de utilidades de la empresa, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por las respuestas y por los comentarios. Efectivamente, en resumen, la meta de los administradores dentro de una empresa, no importando el tamaño, es aumentar la rentabilidad o aumentar la ganancia por acción. Esa es la meta principal, ¿verdad? Por supuesto. Ahora bien, como bien decía uno de los participantes, para poder aumentar la rentabilidad y poder aumentar la ganancia por acción, lógicamente que detrás de eso hay otros objetivos estratégicos. Por ejemplo, reducir los costos, por ejemplo, hacer buen uso de los activos, analizar bien los activos si realmente están generando beneficios económicos, reducir los pasivos, tratar de generar la menor cantidad de gastos, no solo costos, sino menor cantidad de gastos, y total de que optimizar los recursos para poder entonces dar a la empresa mejores resultados, aumentar las ganancias y por ende aumentar las ganancias por acción. Pero es también todo lo que ustedes aportaron. Y entonces ahí tenemos la respuesta gráfica de lo que acabamos de decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el gerente financiero? Tiene que ver las alternativas de decisión, porque sí busca el rendimiento, ¿verdad? Busca el rendimiento siempre, pero recuérdense que para poder aumentar el rendimiento hay que correr ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces, el gerente financiero debe de analizar si realmente acepta ese riesgo o lo rechaza, ¿verdad? Si acepta ese riesgo o lo rechaza, porque en el mundo de los negocios y en el mundo de las inversiones, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Eso es definitivamente, lo tenemos que tener presente. ¿Y qué es un riesgo? El riesgo es una posibilidad de un resultado, resultado no beneficioso para la empresa. Para decirlo así con palabras bonitas, ¿verdad? Porque riesgo puede ser la posibilidad de un impacto catastrófico para la empresa. Entonces, el administrador financiero también debe de moverse en ese rumbo de los negocios y saber tomar decisiones adecuadas para poder obtener el rendimiento, pero con un riesgo controlado. Y ya vamos a
ir avanzando sobre el tema, ¿verdad? Entonces, como les decía, sí, el administrador financiero busca maximizar las utilidades, ¿verdad? ¿Y cómo se maximizan las utilidades? Generalmente se miden a través de las ganancias por acción. Es lo que les decía, los GPA, las ganancias por acción. Más que todo en empresas, empresas anónimas o sociedades que cuyo capital está dividido en acciones. A esto se refiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los administradores financieros van a buscar la maximización de las utilidades. ¿Y por qué maximizar? Porque las empresas, digamos que quizás sin un administrador financiero puede obtener ganancias a pesar de todo. Pero un administrador financiero tiene los conocimientos para maximizar esas utilidades, ¿verdad? Para maximizarlas. No solamente que la empresa obtenga utilidades, sino maximizarlas. Y entonces allí, como ustedes ven, gráficamente ahí están ustedes, ¿verdad? Como administrador financiero, bueno, ¿qué hacer? Un administrador financiero tiene que rascarse la cabeza, quebrarse la cabeza para poder llegar a su meta, ¿verdad? Porque ¿cuál es la meta de un administrador financiero? O la meta debería de ser maximizar las ganancias por acción, la rentabilidad, y lógicamente eso hace que se vaya aumentando el tamaño de la empresa y vaya aumentando el tamaño de la inversión hasta llegar a la cima. O sea, dar ese salto, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Ese es el sueño de todo emprendedor, ¿verdad? Y de todo administrador financiero. Mejor si el emprendedor es administrador financiero porque le va a ir mejor. Bueno, entonces, en resumen, esas son las principales actividades del gerente financiero o administrador financiero. Poder asesorar en la toma de decisiones financieras, analizar los activos, los pasivos y generar las mejores decisiones para la empresa, ¿verdad? Entonces, un administrador financiero debe conocer bien qué son los estados financieros, cuáles son sus componentes y cuál es su comportamiento, cuál es el comportamiento de la empresa, qué representan. Por ejemplo, ¿qué es un activo? ¿Qué representa dentro de la empresa? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué representa dentro de la empresa? ¿Qué es una inversión? ¿Qué representa dentro de la empresa? O sea, debe conocer bien esos términos y conocer bien los estados financieros. Después de conocerlos bien, pasa a la siguiente fase y es lo que vamos a ver ahorita. El siguiente tema que nos atañe es el siguiente. Bueno, permítanme. Adelante, ¿alguien que quiere participar? Lick, yo tengo algo que me entró de duda. El administrador financiero o el gerente financiero podría ser también un gerente de ventas. Sí, gracias. No, no necesariamente, ¿verdad? Podría tener esa segunda habilidad. De verdad, miren, todo emprendedor debería tener cualidades de gerente de ventas y gerente financiero, ¿verdad? Debería tener esas habilidades, pero a veces no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces, el gerente de ventas, y en eso ustedes son especialistas, ¿verdad? Saben, debe tener las estrategias, debe prepararse en estrategias para poder posicionar los productos o servicios de las empresas, o sea, cómo llegar al consumidor final, cómo aumentar las ventas, o sea, todas esas estrategias. A eso se debe dedicar. Y el gerente financiero se debe dedicar a poder administrar y eficientizar y maximizar los recursos financieros de la entidad. Entonces, no son lo mismo, ¿sí? Y cada uno tiene su especialidad. Gracias. Para servirle. Todo aporte también es bienvenido. Bueno, entonces, ahorita dejamos, ya vimos la importancia de la contabilidad, de la administración financiera, la importancia, los medios donde se desenvuelve,
qué es, algunos términos y conocimos también dónde se desenvuelven las empresas y vimos conocimientos generales. Ahora ya vamos a empezar a ver a otros aspectos un poquito teórico, pero lo vamos a relacionar con mucha práctica. Así que, antes que avancemos, quiero mostrarles, porque dice que a veces que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad ustedes? Y muchos tenemos esa capacidad de comprender o de aprender mejor por medio de imágenes. Entonces, ahora mismo tienen ustedes en pantalla unos estados financieros, ¿verdad? Unos estados financieros. Unos estados financieros que muestran la muestran en este caso, en el caso del estado de resultados, muestra el rendimiento financiero. En el caso del estado de resultados muestra el rendimiento, o sea, el resultado del ejercicio. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejercicios. Año 2016, año 2017. ¿Sí? Vean, ahí están las ventas, el margen bruto, los gastos de operación, los gastos de administración, gastos de ventas, la utilidad antes del impuesto, el impuesto sobre la renta y luego el resultado del ejercicio. Ese es el resultado del año 2016. Luego tenemos el del año 2017. Este es un estado de resultados. Y luego tenemos un estado de situación financiera. Que un estado de situación financiera, como su mismo nombre lo dice, muestra la situación financiera de la empresa, ¿verdad? O sea, muestra cómo está, ¿verdad? Cómo está la empresa, cómo se desenvuelve, cómo está su patrimonio, cuántas obligaciones tiene, qué tipo de activos tiene. O sea, eso es lo que muestra el estado de situación financiera. ¿Ven? Estado de situación financiera. Y en este caso es comparativo. Están trabajados a una sola columna, pero generalmente se pueden trabajar también a dos columnas. O sea, con que el estado financiero de situación financiera tenga activos, tenga pasivos y patrimonios y cada uno de los activos esté clasificado en corriente y no corriente y pasivo en corriente y no corriente, esa es la base fundamental que pide las normas internacionales de información financiera. Entonces no hay mayor inconveniente. Entonces, ahí están los estados financieros principales, ¿verdad? Principales, porque estados financieros se escriben en singular. ¿Y por qué se escribe en singular? Porque son 5 estados. Está el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, son 5 estados principales en los que está clasificado los estados financieros. Entonces, cuando nos referimos al estado de resultados, es un solo estado o un componente de los estados financieros. Entonces, aquí están. ¿Alguna duda sobre esta estructura que les estoy mostrando? ¿Alguna duda, comentario o sugerencia? Los escucho. No, Escucho. a mi lado no le estamos. Ok, estamos bien. ¿Les parece este estado financiero? Sí. Ok. Bueno. Entonces, gráficamente, este es un estado de situación financiera y este es un estado de resultado. Según las NIC, ¿verdad? O las NIF, a este se le define como, ahorita les voy a mostrar, a este se le define como estado de resultado integral.
Así se le llama ahora con la actualización de las normas de información financiera. Estado de resultado integral. Antes se le llamaba estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? O estado de resultados. Ahora se le llama estado de resultado integral. Y a este se le llama, antes se le llamaba balance general, ahora se le llama estado de situación financiera. Este es un nombre técnico y representativo de acuerdo a las normas contables aplicables. Bueno, continuamos entonces con las presentaciones. Vean, las presentaciones que tengo acá, hay algunas que tienen un poco de información, entonces solo le vamos a dar una miradita, porque todo este material se traslada al Blackboard y ahí ustedes, por favor, tienen que ser autodidactas de leer, porque aquí no puedo leer todo el contenido de las diapositivas. Entonces, aquí solo sacamos ciertos extractos y esa información ustedes la tienen disponible para poder reforzar. Entonces, todo material que se sube, de verdad es un gran esfuerzo subir todo el material. Por favor, tomen un tiempo en la semana para descargarlo, ver de qué está hablando, conocer más, realmente preocuparse por aprender más sobre este curso. Entonces ya vimos los estados financieros. ¿Y cuál es el objetivo de los estados financieros? Aquí lo dice, ¿verdad? Pero así en buen chapín, el objetivo de los estados financieros es mostrar la situación financiera, el desempeño, los flujos de efectivo, ¿verdad? Los flujos de efectivo que muestra la empresa, el patrimonio, o sea, lo que yo tengo, los cambios en el patrimonio, si aumenta, si disminuye, y por supuesto las notas a los estados financieros que describen teóricamente los números que están integrados dentro de los estados financieros. ¿Y cuál es el objetivo principal? Para presentar la información de la empresa para la toma de decisiones. Es decir, los estados financieros, su objetivo principal es la toma de decisiones. Si no hay toma de decisiones, entonces no tendría sentido presentar estados financieros. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿quién toma las decisiones en cuanto a la información que se muestra en los estados financieros? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quiénes? ¿El gerente general? ¿Quiénes más? Gerente financiero. ¿Sí? Consejo directivo. El consejo El directivo. consejo de administración. También consejo de administración. ¿Qué más? La área de El contabilidad. director general. Sí, los directores también. Los Gracias. inversionistas. Eso, los inversionistas, ¿verdad? ¿Qué más? Esos son los usuarios internos, porque también están los usuarios externos de los estados financieros. ¿Y quiénes son los usuarios externos? De Los socios. Bueno, sí, los socios de alguna manera son entre interno, más que externos, son internos. Porque son los dueños, ¿verdad? Los usuarios externos de la información financiera, miren ustedes, aunque no lo crean, pero los principales son los bancos, los proveedores, los acreedores, el Estado, ¿verdad? La SAT quiere ver sus estados financieros, son usuarios externos, quiere ver cuánto generó para ver si está pagando bien sus impuestos. Y por supuesto, los potenciales inversionistas. Les interesa saber cuánto tiene. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto un programa en la televisión, creo que también está en Netflix, que se llama, ¿cómo se llama estos? Shark o tiburones. ¿Alguien ha visto Solo los he escuchado. el programa de tiburones? Sí, hay varios colombianos. Hay... Son buenos esos Yo programas. sí lo he visto, Nick. Exacto. Miren, ustedes que están en esta área, de verdad, véanlos. Hay que ver, no solo hay que ver novelas. Ya ni tiempo, Dalic. O series. Menos. Bueno, no, de verdad, no. Y les cuento algo, miren.
si no les da tiempo ahorita como estudiantes, Menos cuando trabajan. ya cuando sean profesionales, menos tiempo les va a dar. Esto es así, miren. Así que si no disfrutaron su niñez de jugar, de no tener ninguna responsabilidad, pues la verdad dudo mucho que vuelvan esos tiempos ustedes. Yo dije, bueno, desde que empecé a estudiar el básico, ¿verdad? Ya empieza uno a agarrar responsabilidad. Dije, bueno, ya cuando me gradúe de la universidad voy a tirarme a descansar, a disfrutar de la vida, pero no es tanto así. Ya, ¿no? Ustedes tienen un montón de responsabilidades y también esas responsabilidades, algunas son impuestas, pero la mayor parte uno mismo se las genera. O sea, porque dice, bueno, yo ya quiero hacer esto, tengo una empresa, ahora ya te quiero tener otra empresa, tengo un trabajo y ahora ya quiero tener otro trabajo. O sea, el ser humano nunca se conforma. Y eso es bueno, porque si no, pierde uno sentido a la vida y entra en depresión, ¿verdad? No, hay que ir siempre para adelante. Entonces, por eso les digo, si ahorita a ustedes no les alcanza el tiempo, menos les va a alcanzar más adelante. Así que, regresando al tema de los tiburones, ¿verdad? Yo he visto unos que otros capítulos, ¿verdad? Y fíjense que notaba una característica en los que iban ahí, en los pececitos, ¿verdad? Que iban a tratar de convencer a los tiburones, es decir, los emprendedores. Hay algunos que llevaban excelentes ideas ustedes para decir, miren, nosotros tenemos esta idea de expansión, esta aplicación, este producto, este servicio y de verdad buenas ideas. Entonces luego, pero los tiburones, ¿sabe qué les decían? Bueno, quiero que me traen reportes financieros, traen sus estados financieros. Entonces algunos decían, no, nosotros no los hacemos, nosotros toda la información la llevamos en mente. Entonces, descartado totalmente porque no voy a invertir en una empresa que no sabe ni cómo está, ¿verdad? Lo descartaba. Y otros que tenían sus estados financieros, ¿verdad? Les preguntaban, bueno, ¿cuánto es la ganancia por año? ¿Cuánto han crecido en los últimos años? ¿Cuánto fueron las ventas durante los últimos 6 meses, durante el último año? Y toda esa información está en los estados financieros, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de los estados financieros. Y fíjense que a los tiburones, yo me he dado cuenta, los negocios que agarraban eran los que principalmente tenían toda la información de los productos, de los servicios, pero sobre todo la información o la contabilidad bien clasificada. Entonces, reitero la importancia de los estados financieros. Bueno, entonces ese es el objetivo de los estados financieros, mostrar cómo está toda la empresa. Como les dije el otro día, la radiografía total de la empresa. Ahora, veamos, permítanme ustedes, quiero ver si estoy grabando. Ahorita voy a ver porque si no. Sí, está está grabado. Estoy grabando. Ah, va, gracias. Es que aquí no lo puedo ver. Si no, imagínense, ya dejamos sin clase a los otros compañeros. Bueno. Bueno, entonces, seguimos. Y el objetivo de los análisis de los estados financieros, como les digo, es presentar toda la información de la empresa. Ahora, ¿cuál es el objetivo del análisis? ¿Verdad? Porque los estados financieros están ahí, pero no van a ser números muertos, sino hay que ver qué es lo que representan. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis? Es verificar los resultados, cómo está la empresa, si ha avanzado, si hay tendencias, si hay evolución en el paso del tiempo, o si en lugar de ir para adelante, vamos para atrás como el cangrejo, ¿verdad? Entonces, Pérdida o ganancia. ¿qué manda? Verificar si hay pérdida o ganancia. Exacto, verificar si hay ganancia o pérdida. Y ahorita lo vamos a hacer. Vean pues. Ahorita no hemos entrado directamente al análisis, pero quiero que relacionen ustedes la teoría con la práctica. Y nos vamos al estado de situación financiera, ¿verdad? Y también, mejor vayámonos al estado de resultados, porque ese es el que muestra el billete, ¿verdad ustedes? Si hay ganancia o no hay ganancia. Bueno, aquí tenemos, quisiera saber si se ve claramente en la pantalla de ustedes el cuadro que estoy compartiendo. Sí, ¿Sí se ve? clarísimo. Ok, muchas gracias. Bueno,
Ustedes vean, pues tenemos los resultados del año 2016 y los resultados del año 2017. ¿Ven? Año 16, año 2017. Bueno, en el año 2016 se vendieron 3.945.000 y en el 2017 4.378.000. Entonces veamos. Ahorita que vemos nosotros las ventas, dice uno, a la gran, qué buenas ventas, ¿verdad? Pero esas son las ventas. Al final tenemos que ver si realmente de estas ventas hay un buen porcentaje de ganancia. Al final en la utilidad del ejercicio. Bueno, entonces por ejemplo, queremos ver un análisis horizontal porque el análisis horizontal se hace en periodos comparativos, es decir, de un año, otro año y otro año. Y el análisis vertical se hace sobre un mismo periodo, sobre un mismo estado financiero, sobre un solo periodo. Ahorita vamos a hacer una técnica de análisis horizontal para analizar la tendencia o aumentos o disminuciones. Entonces tenemos el año 2017 y le vamos a restar el valor del año 2016. Y nos va a dar, aquí le voy a poner otro color para que no para que se vea bonito. Bueno. En el área celeste vamos a tener los números. Bueno, entonces veamos, restamos a las ventas del año 2016, le restamos las ventas del año 2016, perdón, a las del 17 le restamos las del 16 y tenemos que aumentaron las ventas en 433.195. Bueno, ahorita solo vamos a hacer el análisis de las ventas. Ahora analicemos los costos. Ideal sería que solo aumentaran las ventas y que los costos fueran estáticos, pero vamos a ver si aumentaron también los costos. Y el costo de ventas fue de 1.389.000 y el año pasado fue de 1.400.000. ¿Y saben qué? Qué buena sorpresa, ¿verdad? Miren ustedes, este número, aunque es negativo, pero para el gerente financiero ver este tipo de números es algo positivo. Porque, ¿qué significa este número negativo? Significa que de un año a otro se redujeron los costos. Aumentaron las ventas y miren ustedes qué buena onda que los costos se redujeron, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque redunda en las ganancias de la empresa y ahorita lo vamos a ver. En el margen bruto, al menos en el margen bruto, ¿verdad? Ojalá así se sostenga. Y entonces tenemos que las ganancias brutas de un año para otro aumentaron en 501.899. Entonces, sí tenemos un aumento muy bueno, ¿verdad? Un aumento favorable. Ahora, dejemos esto porque esta técnica la vamos a usar más adelante. Vayámonos de una vez a ver el resultado del ejercicio. Y dice que el resultado del ejercicio fue de 1.290.000. Entonces, en el 2017 va, y en el 2016, 970.000. Le restamos al 2017, le restamos al 2016 y nos da 320.000. O sea, sí hubo una ganancia, sí hubo un aumento. Sí hubo, o sea, eso es importante. Hubo un aumento de las ganancias. Ahora, el asunto es ver en cuánto, que estos 320.000, cuánto representa, ¿verdad? En porcentaje. ¿Qué representa? O sea, ¿cuánto dinero representa en porcentaje? Y entonces lo que hacemos es que dividimos estos 320.000, lo dividimos dentro del resultado, el ejercicio base, que en este caso es el 2016, el año 2016, para ver cuánto aumentó la rentabilidad. Y tenemos que, lo vamos a pasar porque estos no son quetzales, esto es porcentaje, ahí está. Entonces vean, creo que es un número bueno, es un número bonito. Aumentaron el resultado del ejercicio, ¿verdad?
Del año 2016 al año 2017, en un año aumentó la rentabilidad en 33%. 33%. Es un buen número, ¿verdad? Entonces vean, es un buen número. Pero ahora vamos a ver si este número en realidad es bueno, porque ahorita estamos haciendo un análisis de tendencias, pero ahora vamos a ver vamos a aplicar un método vertical acá. Es decir, vamos a ver si si este resultado del ejercicio realmente es un porcentaje de ganancia neta que vale la pena. ¿Y cómo lo hacemos? Dividimos los 970,000, que es el resultado del ejercicio del 2016. Este lo dividimos dentro de las ventas totales, o sea, de las ventas netas. Y tenemos que es el 25%. 25% de renta neta, o sea, ya libre de impuestos, libre de todo. 25%. Ahora vamos a aplicar el mismo procedimiento al año 2017 y vemos que en el 2016 fue 25% de renta neta y en el 2017 fue el 29% de renta neta. Pues sí, ya. Ahora pregunto, ¿verdad? Porque una cosa es sacar números bonitos, ¿verdad ustedes? Y pues sacar números y todo. Solo voy a apagar un micrófono por ahí que tenemos. Yo creo que lo apagaron. Bueno. Entonces, bonitos esos números. Pero una cosa es hacer los cálculos y otra cosa es interpretar los datos. Y donde tenemos problemas muchos es en la interpretación. Porque para la interpretación sí ya se necesita un poquito más de información y conocimiento sobre qué son los estados financieros. O sea, conocerlos ya, como dicen ahí, como la palma de la mano. Entonces, abro ahorita la persiana de las preguntas. ¿Cómo ven ustedes este porcentaje de rentabilidad en el año 2016? ¿Y cómo lo ven en el 2017? El porcentaje de rentabilidad neta respecto de las ventas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno, malo? Perdón, ¿es bueno, regular o malo? ¿O puede mejorar? ¿O es Para súper bueno? ¿Qué para manda? mí, por ejemplo, para mí ese comparativo que está haciendo usted del análisis vertical por año, Ujú. pues el 29% en el 2017, pues me parece bien porque hubo un crecimiento, ¿verdad? O sea, se puede evidenciar ahí que sí hubo pues un crecimiento comparado con el año anterior, ¿verdad? De un 4% prácticamente aumentó, Ok. ¿verdad? O sea, ese resultado del ejercicio. Muchas gracias. Para usted es bueno. Sí. Ok. Ahora, bueno, muy bien. Veamos, ¿alguien más que desee participar, por favor? Lo que ustedes van a dar es una interpretación. Para mí, tal y como dice Víctor, porcentualmente es un buen dato. Sin embargo, tendríamos que también analizar la operación de la empresa porque pudo haber sido que el crecimiento se dio por factores de precios en los materiales que compramos, nuestra cartera no creció. Entonces, ahí ya vamos integrando otros datos para ver si efectivamente es bueno, pero cuantitativamente sí es bueno. Ok, muchas gracias. Le voy a agregar otro ingrediente. Vean, este es el 25% de rentabilidad y vean el volumen de ventas. O sea, ahora veamos los números. 970,000 de ganancias netas y las ventas fueron 3,945,000. O sea, fue como ¿qué? La quinta parte de los 970,000. Perdón, las ganancias son como la quinta parte del total de las ventas. 3,945,000, 970,965. Ese es el ingrediente que quería agregarle. Ahora ustedes me dicen qué les parece.
Sí, yo creo que sí está bien, pero creo que tampoco hay un gran margen como para pensar en expansión. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, llama la atención, Lick, que son casi los 3 millones, no prácticamente son 3 millones, los cuales están invertidos en otras cosas, ¿verdad? Y de ganancia únicamente se quedan los 970,000, lo cual podría servirnos para analizar si de verdad se está eh, apoyándose con los mejores proveedores o se están haciendo los mejores procesos, porque puede hacer que ese margen pudiera aumentar si tal vez corrigiéramos algunas cosas de lo que hemos venido haciendo con los años, ¿verdad? Porque para los volúmenes de venta tan elevados que tenemos, pienso que deberíamos tener porcentajes un poco más altos al final de cada ejercicio, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, ya vieron, el ejercicio que ustedes están haciendo se llama interpretación, ¿verdad? Y análisis e interpretación. Y justamente de eso se trata, ¿verdad? Pero lógicamente ahorita ustedes no tienen todos los datos porque, por ejemplo, hay que ver los gastos, como les decía. Aquí están los costos. El costo se recupera, los costos. Y aquí están los gastos de operación. El costo de ventas, vean, es de 1.457.000. Casi 1.500.000. Luego tenemos los gastos de administración, que los gastos de operación, vamos a ver cuánto es el total de gastos de operación. Aquí está. Es 1.100.000 quetzales. O sea, también es una cantidad considerable. 1.500.000 de gastos de ventas, de costos de ventas. Y 1.100.000 de gastos de operación. Para hacer una utilidad antes del ejercicio de 1.387.093. Y un impuesto sobre la renta de 416.000. Entonces, ahora les voy a dar mi punto de vista, ¿verdad? Sin que ahorita estemos haciendo análisis e interpretación, pero ya nos estamos relacionando con este tipo de actividad. Este número, este porcentaje de rentabilidad es bueno. Es bueno, pero no es el óptimo. O sea, realmente, como decía la compañera, si la empresa piensa en expandirse, en crecer, necesita más rentabilidad. Necesita, mejor dicho, este 25% es aceptable. Inclusive este 29% es aceptable. Son aceptables estos números. Pero si queremos realmente crecer como empresa, estas ganancias deben de ser en mayores porcentajes, por ejemplo, un 35%, un 40%, un 50%, no digamos, ¿no? Porque eso nos permitiría, por ejemplo, aumentar nuestras ventas o aumentar nuestra producción, ¿verdad? Pero lógicamente para poder aumentar en estos porcentajes, solo hay dos opciones, ¿verdad ustedes? O aumentamos las ventas o reducimos los costos. O aumentamos las ventas o reducimos los costos. Ambas cosas son complicadas y hay que irlas estudiando detenidamente. Pero, en fin, ya tenemos acá un ejercicio de interpretación. Sí, Weisman, adelante. Creo que levantó Sí, la mano Weisman y no sé quién más. Vamos a darle primero a Weisman. gracias, Lick. Sí, viendo un poco más a detalle los rubros que tenemos ahí contemplados, me llama la atención que, por ejemplo, los sueldos, por ejemplo, son aumentó casi un 50% lo que se tenía de un año para con otro, y para un 4%, por ejemplo, al final como resultado, podría ser cuestionable eso, ¿verdad? ¿Por qué aumentamos tanto en sueldos y por qué el resultado no es tan grande, ¿verdad? Entonces, era lo que usted mencionaba, ¿verdad? Son parte de los detallitos que uno va observando y contemplando al momento de hacer estas interpretaciones. Así es, sí, para hacer un análisis de interpretación total hay que ver todos los detalles, ¿verdad? Pero como ahorita estamos ingresando a este tema, creo que alguien más levantó la mano. Sí, fui yo, licenciado. Adelante. Sí, a mí otro dato que me llamó la atención es que, por ejemplo, si se posiciona ahí donde están las ventas y los costos de ventas, en el año 2016, por ejemplo, tuvimos una venta inferior al 2017 y hubo más costo de ventas. Mientras que en el año 2017 tuvimos más ventas y un menor costo de ventas comparado al 2016. Entonces, para mí,
también me da un indicador, ¿verdad? De que se están optimizando los costos también de las ventas, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Para la empresa. Eso es bueno, muy bueno, así es. Y es lo que fue el primer dato que nos llamó la atención, ¿verdad? Donde dijimos, miren ustedes, como cosa rara, ¿verdad? Disminuyeron los costos y aumentaron las ventas. Ah, no hay mejor noticia para un empresario que eso. Pero también entonces se empieza a ver, ¿verdad? ¿Qué manda? Algo que llama también la atención es de que, por ejemplo, en el espacio de honorarios administrativos se elevó, casi duplicó el costo que le dieron de honorarios administrativos. Y prácticamente en gastos de operación hay muchos costos que los duplicaron. Estoy de acuerdo en que año tras año pues se le incremente salarios y todo, pero no tendría que haber sido tanto como lo que ellos representan en ese balance o en ese estado de resultados, perdón. Así es, muy bien. Y ahí entonces ya uno va generando análisis y ya al final tiene que dar su informe sobre el análisis que se hizo, ¿verdad? Sobre el análisis y la interpretación. Entonces, regresando a la parte teórica, ¿verdad? El análisis, el objetivo del análisis es interpretar, ¿verdad? Es emitir un juicio, por ejemplo, pero ese juicio tiene que estar sustentado, no nada más decir, según yo esto es y ya, ¿verdad? No, tiene que ser sustentado. ¿Y cómo se sustenta esto? A través de las razones financieras, a través de los análisis de tendencia, los números que nos muestra y por supuesto la experiencia que tengamos en la interpretación de estados financieros. Entonces aquí también vemos otro tema, ¿verdad? ¿Quiénes son los usuarios del análisis financiero? Y hablábamos de que, al igual que los usuarios de los estados financieros, los usuarios del análisis financiero son los gerentes financieros, los administradores, los dueños del negocio, ¿verdad? Y los que le interesa, los accionistas que les interesa saber cómo es que está la empresa en términos cuantitativos, porque también existe un análisis cualitativo. ¿Sabían ustedes? Hay análisis cuantitativos y hay análisis cualitativo. Entonces, ahorita, por ejemplo, y el que nosotros estamos más relacionados es el análisis cuantitativo. Pero también existe el análisis cualitativo, aunque no sea propiamente en este caso, nuestra fortaleza, ¿verdad? Yo creo que esto lo ven ustedes en otro curso, ¿verdad? El análisis cualitativo de una empresa. Es decir, analizar su objeto social, sus líneas de producto, su misión, visión, objetivos estratégicos, las instalaciones, la capacidad instalada, o sea, todas las características cualitativas que la empresa tiene, ¿verdad? Las características cualitativas. Y ese es el análisis cualitativo, que también ese análisis es un tanto especializado. Para este tipo de análisis se usan unas técnicas y unos componentes de control interno que se le llama COSO. No sé, más adelante o posiblemente, no sé si ya lo vieron ustedes, que se le denomina COSO, que eso son unas siglas en inglés que significan marco de control interno, marco integrado, que analiza si la visión y la misión están alineados con la empresa, si los objetivos están alineados con la misión y la visión, cuáles son las actividades de operación, cómo se revisan los riesgos. O sea, es un análisis también bien amplio de lo que es el análisis financiero. No sé si me escuchan, creo que se me fue la energía eléctrica y el internet. ¿Me escuchan del otro lado?